Buenas noches, amigas y amigos de SUTV, Canal 15. Desde esta universidad que gracias a los impuestos que ustedes pagan y los que pagan los que no, quienes nos están escuchando y viendo esta noche, se lleva a cabo. En esta ocasión tenemos un programa más de la serie de liderazgo femenino y tengo el privilegio de tener con nosotros a Lisbeth Ulet, quien es la directora de la sección económica del Matutino de la Nación. La verdad es que con mucho orgullo puedo decir que fue hasta alumna mía, porque ella empezó estudiando economía. Bienvenida y buenas noches, Lisbeth. Buenas noches, muchas gracias, mi querido profesor. Gracias. Y ahora mi fuente. Bueno, un poco una de las primeras cosas que, porque usted hace pocas semanas está dirigiendo la sección, o meses tal vez, esas cosas se pasan rápido. Un mes y medio. Ya. Tal vez sería interesante que le contara un poco a las amigas y amigos de su trayectoria periodística y casi que cómo colgó la sotana de economista y asumió la de periodista. Bueno, primero, yo siempre me gustaba la economía y decidí estudiar economía porque quería saber un poco más, siempre estaba ese misterio de qué sirve y para qué será la economía. ¿Lo pudo averiguar para qué sirve? No, a los 4 años después, cuando nos estábamos graduando, recuerdo que terminamos, después de la graduación hicimos una fiesta y los compañeros de la U dijimos, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Para qué servía la economía? Entonces, yo hace 35 años tuve esa misma experiencia, nos reunimos los compañeros y bueno, ahora ya no hay que tomar más cursos, ¿ahora qué vamos a hacer? Pues sobre todo, que ¿para qué sirve esto? Por favor. Y es cierto, y además porque cuando hicimos el primer curso de economía, me acuerdo que el profesor Johnny Alvarado nos decía, ¿para qué van a estudiar esto? Esto no sirve para nada. Y al final nos planteamos la misma pregunta, ¿para qué sirve la economía? Bueno, sirve para mucho, pero finalmente la vida me llevó a terminar haciendo otro oficio. Al principio empecé a trabajar en la Cámara de la Industria Alimentaria como asesora en la parte económica. Ahí tuve la ventaja de conocer a muchas personas del sector empresarial y el trabajo me daba libertad para conocer diferentes actividades. Entonces ahí, bueno, trabajaba con la parte de antidumping, competencia, tratados de libre comercio, porque en ese momento estaba el Tratado de Libre Comercio con México. Y en realidad ese tratado, es decir, el primer tratado que Costa Rica firma es en el 62, cuando se une al protocolo o al Tratado de Managua del TLC con Centroamérica, pero desde ahí hasta el de México, que son 30 años casi, no se hizo ninguna cosa, y en ese momento se empezaron a generar todos los demás. Claro. Y en ese momento uno de los sectores que se perjudicaba más o que pensaban que se iba a perjudicar más era el sector alimentario. Entonces fue una experiencia muy interesante de ver cómo iba evolucionando ese sector. Luego teníamos una revista y a mí me gustaba escribir. Y de repente una amiga mía, también economista, ya había estado enganchada por el periodismo y ella trabajaba en la República. Y entonces ella había decidido dejar de trabajar y me llamó, me dijo, mira, me parece que como vos sos muy extrovertida y te encanta el hablar y te encanta la gente, yo creo que esto te puede llamar la atención. Bueno, yo no le creía mucho. Llegué a la entrevista e inmediatamente me contrataron. Entonces, bueno, los primeros días eran un poco difíciles como periodista, porque uno sabe escribir, puede escribir, pero cosas así no en sentido periodístico. Entonces, poco a poco, a ensayo-error, pude ir aprendiendo y todavía estoy aprendiendo. Posteriormente cambié de casa y me pasé al Financiero. Ahí tuve una muy buena suerte porque mi jefa era Yanancy Noguera, que es la directora del periódico, y es una persona que me ha venido ayudando muchísimo en toda mi vida, a la que siempre le voy a agradecer, y para mí es un modelo de profesional. La admiramos mucho. Así es, y además
Bueno, es una persona que trabaja muchísimo y que ayuda mucho a las personas a salir adelante. Ella me ayudó a formarme y posteriormente me casé y decidí salir, darme un tiempo, unos años sabáticos y volví a la universidad. Volví a hacer una maestría en diplomacia y después de que terminé la maestría, mi esposo, que es francés y trabaja para la France Press, se le vencía el contrato en Costa Rica. Entonces tuvimos que devolvernos a París. Además, qué interesante que dos periodistas casados, eso es, bueno, es decir, la doble función Claro. debe ser muy, muy enriquecedora. Sí, Me imagino. es muy enriquecedora y además es muy interesante porque los dos comprendemos que un periodista trabaja siempre, todo el tiempo, que no tiene horarios, que sale tarde en la noche y bueno, eso es muy bueno porque nos ayuda a comprendernos. Estuvimos 2 años en París, fueron unos muy bonitos años, pero queríamos volver a Costa Rica. Extrañábamos al país, extrañábamos la forma de ser de la gente, los amigos, y yo quería volver a trabajar y resulta que Francia es un país que tiene muchos problemas con el desempleo. Volvimos a Costa Rica y don Alejandro Urbina me llamó para que me uniera al grupo La Nación y volví otra vez a casa. Y estoy ahí desde hace 1 mes y medio, muy contenta con el equipo que tengo, haciendo un trabajo. ¿Cuántos periodistas tiene el Grupo de La Nación? Somos... Es decir, el grupo de económico. El grupo económico. No, obviamente no todo el periódico, sino sí. El área económica. Somos 6 periodistas. Yo estoy al mando del grupo, pero es un grupo muy interesante. Cada periodista se ha venido concentrando en un sector. Tenemos a alguien concentrado en finanzas, una persona concentrada en el sector agrícola, que es alguien que maneja muy bien esa fuente desde hace años, alguien que se encarga en turismo, atracción de inversiones, y también en el sector empresarial. Tenemos a Patricia Leitón, que también ha venido a su programa. Exacto, que ella se encarga de la parte macroeconómica. Y tenemos a otro periodista que está encargado de llevarle el pulso a la Asamblea Legislativa en la parte de TLC y todas las reformas que se necesitan. Reforma fiscal y todo. Es decir, realmente la Asamblea Legislativa, aunque no sea un ámbito económico, es el marco fundamental de la mayor parte de las cosas. Claro. Entonces, con este equipo hemos venido trabajando, estamos tratando de hacer algunos cambios en la sección, porque quisiéramos enfocarlo mucho más hacia el consumidor, porque la parte económica toca el bolsillo de la gente. Entonces queremos que lo que viene en la sección económica, la gente siente que puede utilizar esa información y que tiene un impacto en ellos. También la parte empresarial es una parte que queremos desarrollar más. Pensando en esa historia que indica o que plantea varios medios y varias situaciones, ¿no nos quiere contar de algún artículo que a usted o lo disfrutó mucho o les resultó como una cruz o que resultó de alguna manera interesante? Lo que me resultaba como una cruz en el financiero era hacer los rankings del sector financiero. Ajá. Porque era un trabajo que tarda como 3 semanas y necesito todos los estados financieros de las empresas que cotizan en bolsa o de la banca y posteriormente se hace el ranking. La parte sabrosa del trabajo es cuando está terminado el ranking y se puede hacer el análisis de los bancos. Y últimamente uno de los trabajos que más me ha gustado hacer es el de Nicaragua. Hace un par de semanas estuve en Nicaragua y fui a ver cómo se estaba comportando la economía nicaragüense de cara al Tratado de Libre Comercio. Y fue una experiencia riquísima porque, para empezar, yo no conocía Managua. Y fue otra cosa. Ahí tal vez déjeme decirle, yo tampoco la conocí y le voy a decir qué quiero decir con eso. Yo estuve por primera vez en Managua después del terremoto y la gente dice que el que estuvo después del terremoto, y el terremoto es de los 70s, entonces hace mucho tiempo, pero sí, se podía reconocer que era otra Managua porque el centro de la ciudad se cayó y en la ciudad lo que quedaba
era la pirámide que era el hotel... El Princess. No sé cómo se... Es que además deben haber cambiado de nombre, pero era una piramidita que estaba en el centro, la catedral y el resto, ya para cuando yo lo visité, era, digamos, tierra ociosa, donde hubo casas, naturalmente, pero que yo no las conocí. Y dicen que era una ciudad muy bella, con un cierto tono colonial, quizá un poco, imagino, a lo Granada, ¿verdad? Claro. Pero bueno, lo que había era eso, es decir, la catedral, el hotel y la ciudad empezó a crecer en los alrededores. Entonces, la gente decía que quien no la había visto antes del terremoto no la conoció, de manera que hay dos Managuas que no conocía. Exacto, y ahora Managua parece que ha cambiado mucho, es un país bastante interesante, bastante moderno. Yo imaginé que iba a encontrar mucha pobreza concentrada en el centro y en realidad vi otra Managua, la aprendí a conocer con otros ojos. Estuve 3 días y la gente de Nicaragua me recibió de una manera tan formidable que yo no me esperaba. Es gente increíble, me hicieron todo un cronograma de visitas. Ellos mismos me ayudaron a que yo estuviera en todos los lugares a tiempo. Visité el sector, las empresas, vi cómo era la cultura organizacional de las empresas. Qué interesante. Y me di cuenta que en la parte textil, que es el área que ellos han logrado desarrollar más, la gente está tan contenta con sus trabajos que tienen la tasa más baja de ausentismo, tienen un 0,43% de ausentismo, cuando el promedio es un 3%. Y eso es porque la gente está muy motivada con su trabajo. Además, una de las cosas más interesantes es ver cómo han logrado atraer inversión gracias al Tratado de Libre Comercio. Alguien me lo había comentado y por eso quise ir a constatar y escuchar de palabras de los inversionistas que realmente era por el tratado que estaban atrayendo inversión. Sí, debe haber también el hecho de que, digamos, toda esa larga noche que empezó en los 70s y que posiblemente ahora va terminando, significó, y en Costa Rica se constata bien con la presencia de los queridos centroamericanos que viven con nosotros y nos ayudan a tener este país mejor que lo que podríamos tener nosotros, pero obviamente que una de las cosas por las que los hace venirse hacia acá es los salarios, y entonces una de las cosas que debe ser muy interesante para alguien que está iniciando un negocio es poder tener buena mano de obra a unos precios, tal vez no a los precios de China, pero sí a unos precios muy... Sí, es un país muy competitivo y con gente también, con la ventaja de que tiene gente que ha migrado, entonces que habla inglés y que ahora que ve que la situación del país está empezando a mejorar, vuelven otra vez a su país y entonces encuentran trabajos y la verdad es que yo creo que todo el mundo es feliz en su país. O sea, no hay muy pocos migrantes. Ni siquiera en París está mejor que en su país. Yo creo que sí. Entonces ellos estaban muy satisfechos y vi muchos jóvenes trabajando en call center, que eso es una cosa que yo no me imaginaba. Pues nos tenemos que imaginar que el canal le tiene a las amigas y amigos un mensaje y entonces nosotros regresamos cuando haya concluido. Y estábamos dentro de la serie de liderazgo femenino planteando esta noche el tema de liderazgo en periodismo. Periodismo económico, los que nos acompañaron en la primera parte ya saben un poco de eso. Una de las cosas que, porque
retomando un poquito este tema de la experiencia de Managua, a mí me tocó trabajar hace muchos años en la SIECA, entonces me tocó conocer un poquito Centroamérica. La SIECA queda en Guatemala, para aquellas amigas y amigos que no lo ubican, los guatemaltecos son muy serios, muy formales. Los nicaragüenses son cálidos, y me parece que esa experiencia le tocó percibir. Hay una cosa que imagino que no le tocó ver, pero igual se la pregunto. ¿Le tocó visitar el mercado oriental? No, Okay. Lamentablemente no. Y estuve 3 días de full reuniones, Ajá. de 8 de la mañana a 7 de la noche, así que lamentablemente no. Sí. Sí pasé al mercado de Masaya. Ok, sí. Sí, nosotros en el programa de economía de los medicamentos estábamos interesados en el mercado oriental porque efectivamente en el mercado oriental se venden medicamentos de la Caja Costarricense del Seguro Social, Sí, claro. pero también se venden, es decir, medicamentos genéricos o no, digamos, es un bazar persa. Yo no lo conozco personalmente, pero uno de nuestros investigadores estuvo allá. Y de alguna manera me parece que refleja esta capacidad de los nicaragüenses y de la gente que no tiene recursos, que lo que tiene es imaginación. Entonces encuentra un campito y pero también, y tal vez, no sé si quiere elaborar un poco sobre el tema de estos jóvenes cuyos padres emigraron a países anglófonos y regresaron, o que ellos mismos emigraron y que regresaron, porque esa experiencia del regreso yo la encuentro muy importante. Es muy interesante porque ellos quieren, estos jóvenes, normalmente no vivieron la época de las guerras, porque es una nueva generación. El 75% de la población tiene menos de 25, tiene entre 20 y 25 años. Entonces, esta gente ya no tiene el recuerdo de esa Nicaragua, y todavía si se fueron a vivir, si emigraron a los Estados Unidos o a países anglófonos y retornan a su país, es como otra cosa nueva. Entonces ellos tienen una idea del país muy nueva, muy pujante, y cuando vuelven y se encuentran que el país tiene oportunidades de crecer, ellos la aprovechan. Entonces yo estuve conversando con muchos de esos jóvenes y me dicen, bueno, estamos contentos porque estamos bien pagados. En el caso de los call centers, tenemos un trabajo que nos gusta y ayudamos a nuestras familias. Entonces, esa solidaridad de la familia nicaragüense, ¿cómo es de importante? Sí, para ellos la familia es lo principal, y además el núcleo familiar es mucho más grande, porque se extiende hasta los abuelos y los tíos. No es solamente que hay que ayudar al papá y a la mamá, sí, es muy llamativo. Dentro de las tareas así como surgió esta experiencia, y me parece que uno de los aspectos valiosos de su trabajo en la Nación es que puede inventar una cosa y puede realizarla. Eso, además de que hay que realizar todo lo cotidiano y coordinarlo de las cosas de la Asamblea Legislativa y lo demás, pero entre las cosas que le gustaría en los próximos años o meses realizar, ¿cómo qué cosas se le ha pensado? Yo pienso que hay que darle mucha importancia a Centroamérica, porque Centroamérica somos todo un gran mercado y somos vistos de esta manera. La Unión Europea no quiere negociar solo con Costa Rica, solo con Guatemala, quiere hacerlo con toda América Central. Entonces es muy interesante ver, trabajar en los temas que nos unen, como temas como unión aduanera, temas como algún tipo de integración. Es decir, Centroamérica debe ser lo número 1, me parece, en la agenda de Costa Rica, y el Grupo Nación pues sigue las cosas importantes de la agenda nacional. Ustedes tienen un diario en Guatemala y hay un financiero en Panamá, ¿es correcto eso? Exacto. Ajá. Así es. Entonces, además hay un ámbito natural. ¿Han pensado en incursionar en otros países? Sospecho que con eso ya tienen suficiente. Además, esas decisiones deben ser más de la jerarquía. Exactamente. Bueno, no sé que estamos reforzando estas operaciones, pero no conozco si se está trabajando en ingresar a otros países.
Sí, es complejo y cada país tiene su idiosincrasia y entonces tratar de vender un diario de la manera exitosa en que se vende La Nación o el propio Al Día, que es otra historia. No es lo mismo, es como la cerveza. La cerveza está tan arraigada en cada país que cuando entra una cerveza extranjera, igual aunque se venda, no es lo mismo que la cerveza nacional. Yo creo que parecido es como el periodismo, no es tan fácil entrar en un nuevo mercado. Con respecto a su retomar con lo que abrimos el programa, de su reacción de economía y el escepticismo de Johnny, el escepticismo mío, el escepticismo suyo, ahora que usted está aplicando economía, pero en otro envase, es decir, en el envase de comunicar ideas y comunicar noticias y análisis alrededor de la economía, ¿cuál es su lectura de la economía a esa distancia? A mí me parece que Costa Rica es un país que tiene un gran potencial, que hay un problema de que no queremos cambiar, que queremos que todo se mantenga igual. Entonces no queremos tocar el INS, no queremos tocar el ICE, y hay muchas cosas que el país puede hacer. Precisamente ahora, antes de venir, estaba hablando con la gerente corporativa de Intel, con Gabriela Llobet. Ha estado aquí también. Y conversábamos sobre qué es lo que tiene que hacer Costa Rica para ser más competitiva. Y entonces ella me decía, en Costa Rica tenemos todo, pero hay que hacer que el clima de negocios sea mucho más interesante para los inversionistas. Y hablando siempre otra vez del Tratado de Libre Comercio, me decía, el problema del tratado es que no se quiere aprobar por razones que tal vez no son directamente, tienen que ver con el tratado. Después está el tema de los impuestos. El ministro de Hacienda dice que le va a entrar duro para aumentar los ingresos fiscales y para aumentar la inversión en infraestructura y todo lo que en el gobierno anterior no se dio. El gobierno anterior tuvo una contención del gasto muy alta, pero eso no se tradujo en muy poca inversión. Este gobierno necesita más ingresos para poder salir adelante. Yo creo que la gente lo ha comprendido. Hay que apoyar una reforma fiscal. Hay que apoyar una reforma fiscal, hay que tratar de ver qué se hace con el ICE, hay que abrir los seguros, es decir, hay que tratar de atraer nuevas empresas, tenemos que seguir siendo un país atractivo para los servicios, para la manufactura, porque una economía, la idea de una economía es hacer que este barco en el que todos vamos funcione. Y para que este barco funcione, necesitamos empresas que vengan y que inviertan en el país y que nos den trabajo a nosotros y que nosotros también, por nuestro lado, incentivamos el empleo, que seamos empresarios, porque ese es un problema que tenemos en las universidades. Nos forman para trabajar para otros. Y estamos viendo que los desarrollos de los países, como el caso de China, se están dando en las pequeñas empresas. Entonces, la idea es que un país o una familia puede salir adelante haciendo su pequeña empresa, tratando de tener una visión competitiva, tratar de darle servicio o ser proveedores de grandes empresas y pensar siempre en una meta grande de exportar o de salir adelante con su propia empresa. Me parece que esa es la mejor salida que puede tener el país. Bueno, y ahí se da, por ejemplo, hablando de los chinos, pero no de los chinos en China, lo cual de todas maneras es muy importante, pero de los chinos que migran a este país, vienen, no saben el idioma, no saben nada y muy rápidamente están con su restaurancito o con su tiendita y salen adelante, trabajan 365 días al año, tienen no solo el tema de no dominar el idioma significa que normalmente su nivel educativo, que nos parece muy importante aquí en la universidad y que yo lo cacareo mucho, pero obviamente no tienen mucho y en castellano menos, y sin embargo saben salir. Ahí hay un asunto de temperamento nacional, pero también uso eso para vincular el otro tema, que es que el mundo sigue caminando, es decir, nosotros podemos querer quedarnos aquí varaditos y sentaditos aquí, pero el mundo sigue caminando y lo que usted está diciendo de Nicaragua moviéndose hacia adelante vigorosamente, más China moviéndose como un bólido, es
esos se van a mover así nos quedemos paraditos o no. Entonces yo creo que ahí hay un reto significativo. Hay un reto, y yo creo que un reto también que hay en la educación costarricense es estimular la curiosidad. Ese es un problema grave que yo encuentro acá. No nos enseñan desde pequeños a mirar la naturaleza, a mirarla con ojos de curiosidad. No sabemos cómo se llama el árbol que tenemos plantado en la casa. No sabemos no conocemos cuándo dan frutos nuestros árboles. Y así en todo. Eso es por poner un ejemplo de naturaleza. No nos preguntamos, no nos hacemos preguntas. Y por eso es que tal vez que tenemos un espíritu a veces tan, no sé, tan poco emprendedor, porque no nos cuestionamos, no vemos hacia adelante. Hace poco estuve con mi esposo, antes de venir acá, estuvimos en la India. Y la India es otro ejemplo de país increíble, es como otro mundo que ha venido saliendo adelante. Es un país que, bueno, que se calcula que de aquí a 50 años va a ser la tercera potencia mundial. Y el crecimiento, el año pasado creció un 8%, este año va a crecer un 9%. Y la gente trabaja enormemente, es gente que tiene una gran capacidad para aprender. ¿Y por qué tienen esa capacidad para aprender? Porque desde pequeños se les ha inculcado el aprender en física y en matemáticas, que son campos en los que aquí estamos. Feos y ellos lindos. Exacto. Fue un placer tenerla aquí. Tenemos que decirle a las amigas y amigos que el próximo miércoles tenemos un nuevo programa a esta misma hora. Vamos a continuar con esta serie de liderazgo femenino que nos parece muy importante y que es una dimensión distinta del otro lado de la luna, que completa la circunferencia de la luna y del firmamento. Y es un homenaje a ustedes, amigas y amigos, y sobre todo a ustedes, amigas. Buenas noches. Muchas gracias. Fue un placer tenerla aquí. Muchas gracias.